Esta historia fue muy escalofriante para mí, de la que apenas salí vivo. Esto me sucedió a mí y a 2 amigos en un restaurante de comida rápida. Mi nombre es Sergio y, hace 3 años, me fui de vacaciones con mis 2 amigos a una playa que queda en California. Esa noche planeamos acampar cerca del mar. Era una playa alejada de la ciudad y no había lugares de comida cercanos. Por la noche nos empezó a dar hambre. Llevábamos algo de comida, pero más que nada eran botanas, y teníamos ganas de comer algo en algún restaurante. Estábamos en bicicleta, así que decidimos explorar por un camino para ver si llegábamos a alguna zona de negocios. Pasamos entre las montañas, pero no había nada cerca, más que carretera y autos pasando. Seguimos pedaleando cuando, a lo lejos, vimos un puesto de comida, pero era diferente. Era como una casa rodante muy grande. A nosotros se nos hizo muy curioso, aunque novedoso, y eso nos dio aún más ganas de ir a comer ahí. Llegamos y estacionamos las bicicletas. Al entrar al lugar nos recibieron 3 empleados que actuaban exageradamente cordiales. Todos traían gorra y mascarillas, a pesar de que ya no era obligatorio usarlas en Estados Unidos. Eran 2 hombres y una mujer quienes atendían el lugar. Al entrar notamos que estaba vacío. Nosotros éramos los únicos clientes. Ordenamos nuestra comida y nos fuimos a sentar. El lugar era pequeño, ya que era un restaurante sobre ruedas. Mi amigo y yo estábamos platicando cuando de pronto mi amigo Mario nos dijo: «No vayan a voltear, pero la chica que atiende está viendo para acá fijamente desde hace rato, sin hacer nada, y ya me incomodó». Mi amigo Ricardo se rió y le dijo: «Probablemente le gustaste». Le hacía burla, diciéndole que ya había ligado, pero Mario no respondió. Muy serio nos dijo: «Es en serio, nos mira muy raro y no ha quitado un solo segundo la vista, a pesar de que la volteo a ver». Yo le dije que se tranquilizara y decidí cambiarle el lugar para que ya no pudiera verla. Ahora yo la tenía de frente y Mario tenía razón. La chica tenía una mirada muy penetrante y no dejaba de vernos. De pronto otro empleado nos trajo nuestra comida. La tomamos y le dimos las gracias, pero el chico no se iba. Estaba ahí parado al lado de nosotros como esperando algo. Ricardo, que era el más extrovertido, le dijo: «Ya no necesitamos nada, gracias». Esperaba que se fuera, pero el sujeto nos quedó viendo a cada uno. Y después se retiró. Nosotros nos volteamos a ver con cara de «¿qué acaba de pasar?». Ricardo lo tomó de burla, diciendo que los empleados eran unos raros. Yo le pedí que se callara, porque a lo mejor podían escucharnos. En todo ese tiempo no nos habían dejado de ver. Ahora estaban los 3 empleados detrás del mostrador, parados, observándonos sin moverse y sin hacer absolutamente nada, solo viéndonos. Yo les dije a mis amigos que comiéramos rápido para irnos de ahí, pues ya no me sentía cómodo. Cuando probamos los alimentos, sabían muy mal, como si la carne estuviera pasada. No sabían como las hamburguesas típicas de cualquier otro lugar. La carne sabía rancia. Ricardo no disimuló ni un poco, y cuando probó la comida, la escupió y gritó: «Esto es un asco». Mario le dijo que se callara, pues los empleados no dejaban de observarnos. Ricardo dijo que iría al baño y que después nos largaríamos de ahí. Estaba muy molesto, pues había sido una pérdida de tiempo y dinero llegar a ese lugar. Se levantó y entró al baño. En eso vimos que 2 de los empleados que estaban en el mostrador se fueron para atrás. Ya solo estaba la chica. De pronto, alguien nos tocó el vidrio desde afuera. Nosotros volteamos
y era una pareja. Nos gritaron en inglés: «¡Salgan de ahí!». En ese momento la chica empezó a acercarse a nuestra mesa. La pareja que nos había advertido se fue corriendo. Mario y yo estábamos tensos. La chica se acercó y dijo: «¿Necesitan algo más?». Nosotros respondimos que no, que muchas gracias. Después nos preguntó si no nos había gustado nuestra comida. Yo le respondí que sí, pero que habíamos decidido llevarnos la comida para comerla en la playa. En ese momento se nos quedó viendo, y la amabilidad que había mostrado desde que llegamos desapareció. Dejó de sonreír y ahora nos veía con furia. Seguía parada ahí, al lado de nuestra mesa. Fue un momento muy incómodo, y mi amigo y yo no sabíamos qué decir, hasta que, sin pronunciar palabra, se retiró. Mario me dijo: «Vámonos de aquí». Levanté, tomé mis cosas y nos dirigimos al baño a buscar a nuestro amigo Ricardo para irnos. Pero cuando entramos, nos dimos cuenta de que no era en realidad un baño. Era un cuarto con apenas una lámpara encendida y no se veía casi nada. Mario, de inmediato, intentó abrir la puerta para salir de ahí, pero esta no se abrió. Empezó a desesperarse y a gritar que nos abrieran. Yo me quedé en shock. Lo único que hice fue gritarle a mi amigo Ricardo, pero ya no estaba ahí. No sabíamos a dónde se lo habían llevado ni qué era lo que estaba pasando. Quise sacar mi celular, pero cuando metí la mano a mis bolsillos me di cuenta de que no lo traía conmigo. No sabía si me lo habían quitado sin darme cuenta, pues estaba seguro de que lo llevaba conmigo. Y Mario lo había dejado en la mesa. Estábamos atrapados, incomunicados, sin saber dónde estaba nuestro amigo y sin saber qué querían hacernos. De pronto sentimos cómo empezamos a movernos. Nos estaban llevando a otro lugar. Mario comenzó a llorar. Yo intentaba mantenerlo tranquilo, pues uno de los dos tenía que estar calmado. De repente vimos que, del otro lado de ese cuarto, se abrió una puerta. Entraba luz a través de ella. Yo tomé a mi amigo del brazo y caminamos hasta ahí. Lo primero que vimos fue a nuestro amigo Ricardo amarrado de manos y pies, llorando. Al girar nuestra cabeza vimos que todo era una carnicería, pero humana. El olor que salía de ahí era asqueroso, imposible de describir, y todos los restos de personas que había eran indescriptibles. Yo desamarré a Ricardo, pero Mario no reaccionaba. Estaba en un estado muy severo de shock al ver todo eso. Yo les dije: «Tenemos que salir de aquí». En eso Ricardo apuntó hacia una esquina, y ahí estaban, viéndonos los 3 empleados que nos habían atendido. Se estaban acercando a nosotros, acorralándonos. Yo les dije con voz temblorosa: «¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos hacen esto?». Pero no respondían. En ese momento se quitaron la gorra y la mascarilla. Sus caras estaban deformes. Era algo espantoso, como si fueran mutantes o algo así, pero no hablaban. Cada uno traía un cuchillo en las manos, y yo no podía ni voltear a verlos de lo macabros que se veían. Aún lo sigo soñando por las noches. En eso nos hicieron señas de que nos sentáramos. Mis amigos y yo obedecimos. Teníamos demasiado miedo. Luego tomaron a Ricardo del brazo y lo pusieron encima de una balanza. Lo estaban pesando para ver cuánta carne podían sacar de él para venderla en el restaurante, como si de un animal se tratara. Él no paraba de llorar. Yo solo le decía que obedeciera, que todo estaría bien, aunque yo mismo no tenía ni idea de lo que iba a pasar.
Pronto escuchamos cómo el motor se apagó y dejamos de movernos. Los 3 mutantes salieron del cuarto y afuera se escuchaba la voz de un hombre. Parecía que los estaba regañando. Se escuchaba muy enojado, diciéndoles que si estaban locos, que alguien nos podía haber visto y que los podían descubrir. Pero ellos no hablaban. Parecía que ni siquiera supieran hacerlo. De pronto escuchamos unos pasos entrando. Era él. Un sujeto gigante, de poco más de 2 metros, de aspecto desagradable. Su cara también estaba desfigurada. Se nos quedó viendo a los 3 de arriba hacia abajo y nos dijo: «Espero que su carne nos dé más clientela, pues la de estos ya sabe rancia». Lo dijo mientras apuntaba a los restos de otras personas. Mi amigo soltó a llorar, suplicándole que nos dejara ir, que no le diríamos a nadie. Pero el tipo solo se burlaba de nosotros con una risa siniestra. En eso salió y comenzó a hablar con sus 3 empleados. Yo aproveché para hablar con mis amigos y les dije que los necesitaba fuertes para poder escapar de allí. Les dije que, apenas abrieran la puerta, teníamos que salir corriendo con todas nuestras fuerzas, porque si no lo hacíamos, íbamos a terminar en esa carnicería. Ricardo dijo que estaba listo. Batallamos un poco para poder calmar a Mario, pero lo logramos. Estábamos listos. Para nuestra suerte, la que abrió la puerta fue la chica. Salimos con todas nuestras fuerzas y la derribamos muy fácil. Salimos corriendo a toda velocidad. Podíamos escuchar cómo los otros sujetos venían detrás de nosotros, persiguiéndonos y riéndose con esa risa tan macabra y escalofriante. En el camino pude notar que estábamos en medio de la nada, entre el bosque, y había muchos restos óseos por todos lados. Parecía un cementerio. Corrimos sin parar hasta que llegamos a la carretera. Los sujetos ya no nos seguían. Pedimos ayuda a los carros que pasaban, pero nadie quería detenerse, hasta que por fin un camionero se paró. Nosotros nos subimos y le pedimos que llamara a la policía. Ricardo, que era el que mejor hablaba inglés, les explicó todo lo que había pasado. Los policías fueron al lugar, pero ya no estaba ese puesto de comida rodante. Aunque encontraron muchos restos de personas en aquel bosque, nosotros regresamos a México al día siguiente. Solo queríamos llegar a casa con nuestras familias y superar ese gran trauma. Por lo visto, nunca atraparon a esos sujetos, pero algo es seguro. Ese carro rodante puede estar ahora mismo en cualquier parte del mundo, vendiendo hamburguesas de carne humana y buscando a sus próximas víctimas. Antes de continuar con la siguiente historia, nos gustaría saber, desde dónde nos escuchan. Si tienes una historia que contarnos, puedes dejarla en los comentarios o enviárnosla al correo que está en la descripción. Ahora sí, continuemos. Mi nombre es Susana, y lo que voy a contarte jamás lo he podido olvidar. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el mismo frío en la espalda, el mismo que aquella noche, cuando descubrí que la muerte puede seguirte incluso después de cruzar al otro mundo. Todo comenzó cuando yo estudiaba en la universidad. Para pagar mis estudios trabajaba en un restaurante de comida rápida que abría las 24 horas. Yo tenía el turno nocturno, el más solitario, cuando las calles están vacías. Éramos solamente 3 empleados. Mi amigo Andrés, que solía limpiar los baños y sacar la basura. Mi compañera Laura, que atendía en la caja. Y yo, que hacía un poco de todo. Aquellas madrugadas siempre eran tranquilas, casi aburridas. Pero un martes ocurrió lo impensable.
Esa madrugada conversábamos en el mostrador. De repente, la puerta del restaurante se abrió y entró un hombre, alto, delgado, con un traje negro impecable y un sombrero que le cubría el rostro. Apenas lo vi, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No pidió nada, no dijo nada. Simplemente caminó con paso lento hasta la última mesa del fondo y se sentó, dándonos la espalda. Laura y yo nos miramos, confundidas. En el restaurante no estaba permitido permanecer sin consumir, pero había algo en ese hombre que nos detenía. Su sola presencia imponía silencio. Decidimos buscar a Andrés para que él se acercara. Con trabajo logramos convencerlo y, cuando se acercó al desconocido, ocurrió algo inquietante. El hombre se levantó antes de que Andrés pudiera hablar y se marchó por la otra puerta, sin siquiera girarse. Nos reímos nerviosas, tratando de quitarle importancia. Sin embargo, minutos después, mientras yo trapeaba cerca de la entrada, miré por la ventana y lo vi. Estaba parado detrás de mi coche, inmóvil, observando el restaurante. No distinguía su rostro por la oscuridad, pero reconocí su figura alta, el traje y ese sombrero imposible de olvidar. Aterrada, avisé a mis compañeros. Ellos corrieron a mirar, pero el hombre ya no estaba. Laura intentó tranquilizarme, diciendo que quizá había sido una sombra. Yo sabía que no. Pasaron unos minutos. Andrés salió a tirar la basura al contenedor trasero, pero regresó corriendo, con el rostro pálido. Nos dijo que el hombre estaba escondido detrás de un arbusto, observándolo fijamente. El miedo nos invadió. Corrimos a la oficina para revisar las cámaras de seguridad, y lo que vimos nos dejó helados. En las grabaciones no aparecía, ni en la entrada, ni en el estacionamiento, ni en ninguna parte. Era como si nunca hubiera existido. Pero cuando Andrés movió una de las cámaras hacia la ventana de la oficina, la sangre se nos heló. Se veía la parte superior de un sombrero. Estaba ahí, parado afuera, justo frente a nosotros. Giramos hacia la ventana y no había nadie, pero en la cámara seguía apareciendo. Era imposible. Asustados, llamamos a la policía. Cuando llegaron los oficiales, les contamos todo. Aquel hombre nos había estado vigilando durante horas. Revisaron los alrededores, pero no encontraron nada. Tomaron las cintas de las cámaras y nos pidieron que, si algo más ocurría, llamáramos de inmediato. El resto de la noche transcurrió con una calma extraña, casi irreal. A las 9 de la mañana llegó el relevo. Yo me quedé unos minutos más, como siempre. Creía que lo peor había pasado, pero me equivocaba. Mientras tomaba un café, escuché ruidos en el baño de hombres. Pasos, arrastrándose sobre el suelo. Saludé en voz alta, pensando que quizá un cliente había entrado sin que me diera cuenta. Silencio. Me acerqué y los pasos continuaban. Un terror irracional me dominó. Tomé mis cosas y salí corriendo al estacionamiento. En ese momento llegaba Daniel, el chico del siguiente turno. Le conté lo sucedido y entramos juntos. Tocó la puerta del baño. Preguntó si había alguien. Nadie respondió. Empujó la puerta y el baño estaba vacío. No regresé tranquila a casa, y menos aún cuando, al día siguiente, Daniel me entregó un paquete que había llegado a mi nombre. Era raro, porque yo jamás pedía nada a esa dirección. Lo abrí y sentí que el corazón se me detenía. Dentro de la caja había un sombrero negro, el mismo sombrero que llevaba aquel hombre. Corrí con mis compañeros, convencida de que era una broma.
pero sus rostros de sorpresa me confirmaron lo contrario. El sombrero estaba manchado. Tenía un pequeño agujero en la parte superior. Dentro de ese instante, un oficial entró al restaurante. Venían a hablarnos sobre las grabaciones que se habían llevado. Nos dijo algo que aún hoy me causa pesadillas. El hombre que habíamos visto coincidía con un asesino serial que llevaba años aterrorizando California. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres. Siempre las vigilaba durante días antes de atacarlas. Y en las grabaciones previas del restaurante aparecía espiándome. Yo era su próxima presa. Pero había un detalle que volvía todo más aterrador. 2 noches antes, ese asesino había muerto. La policía lo había enfrentado cuando intentaba huir y lo abatieron a balazos. Entonces, ¿cómo era posible que nosotros lo viéramos después de su muerte? Cuando el oficial observó el sombrero que yo tenía entre mis manos, su rostro se ensombreció. Dijo que era el mismo que llevaba el criminal al momento de morir, con el agujero de bala y la mancha de sangre, aún fresca. Confirmaron que el ADN coincidía. Ese objeto nunca debió llegar a mis manos, y mucho menos dentro de una caja sin remitente. Lloré de miedo. Me repetían que ya no podía hacerme daño, que estaba muerto. Pero yo sabía lo que había visto. Lo había tenido frente a mí. Lo había sentido en mi nuca mientras espiaba tras la ventana. Durante meses viví aterrada, esperando encontrar aquel sombrero en cualquier esquina, escuchar pasos en mi casa o descubrirlo otra vez en las cámaras, observándome desde la oscuridad. Nunca supieron de dónde había salido el paquete. Nadie lo envió, nadie lo reclamó, y aunque intenté seguir adelante, una pregunta me persigue hasta hoy. ¿Qué ocurre cuando alguien demasiado malvado para descansar muere? ¿Será que la muerte no puede detenerlos? ¿Y regresan para terminar lo que dejaron inconcluso? Porque yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Y aunque digan que ya no existe, sigo sintiendo que algún día, en cualquier momento, volverá por mí.